Buenas tardes, paz y bien a todos. Bueno, hoy estábamos esperando a Emanuel, pero parece que algo se le cruzó en el camino que no ha llegado, por eso estamos con un poco de retraso. Y pues sí, me interesaba que él estuviera obviamente presente porque pues la entrevista o el tema que vamos a tratar hoy puede ser un poco difícil si lo hago yo solo en monólogo, y porque pues ha sido un tema sugerido por el público y no sé exactamente cuáles son las inquietudes de quien lo ha pedido o en general de muchos de nuestros laicos que miran a esta realidad y a este misterio desde un punto diferente a cómo lo hacemos nosotros los sacerdotes. Se trata pues del tema de la misa, un tema que está muy dentro de este tiempo en que nos encontramos. Me refiero al tiempo del calendario cristiano, el tiempo litúrgico, que es el tiempo de Pascua, porque pues Jesucristo, cuando celebró la primera misa, pues fue precisamente para celebrar la Pascua. Para él la celebración de la Pascua, que los judíos la celebraban pues todos los años en memoria de la salida de Egipto y la liberación de la esclavitud, pues Jesucristo en ese encuadre litúrgico celebrativo es donde celebra la primera misa con sus discípulos, de tal manera que él dice en el Evangelio de San Lucas: tenía muchas ganas, con mucho gusto estoy celebrando este banquete, esta cena con ustedes. Entonces, para nosotros, claro está que celebramos la Pascua como ellos una vez al año, pero Jesús precisamente al concluir la cena pascual les dijo: hagan esto en memoria mía, ¿verdad? Cuando lo hagan, hágalo en memoria mía, ¿verdad? No dice cuántas veces se va a hacer, pero bueno, la Iglesia a través de la tradición pues ha ido entendiendo la importancia que tiene para nosotros la celebración de la misa como celebración de esta Pascua, porque nuestra vida cristiana es eso, una Pascua, es una experiencia de estar pasando constantemente de nuestra condición humana que nos jala hacia un lado, a darnos, ¿no?, a la realización de nuestro ego, y el espíritu que nos jala hacia el otro lado, que es desarrollar los valores espirituales. Entonces, en ese tira y afloja, en esa experiencia, es donde nosotros estamos celebrando la Pascua. ¿Para qué? Para que no nos pueda, para que no sea más fuerte esta tendencia que nos empuja a vivir según la carne y sea el Espíritu el que nos domine. De hecho, San Pablo lo dice muy claramente en su carta a los Romanos, capítulo 8, nos dice cómo el Espíritu y la carne, y al hablar de carne se refiere a la constitución humana con los apetitos y gustos y pasiones que tenemos, que en el catecismo se enumeran 7, ¿verdad? Pues están en guerra, dice. No solamente son contrarios, sino que están en guerra. Entonces, algo así como los poderes en el mundo que no sabemos vivir en paz, ¿no? Reconocemos que hay poderes, y los ha habido siempre, imperios que han dominado, pero siempre ha habido esa actitud de antagonismo, ¿no?, de querer sorprender al otro y quitarle el poder. O sea, no sabemos vivir en paz, ¿no? Queremos ser más que el otro. Entonces también esa experiencia se da dentro de nuestra constitución humana, que de tal manera que San Pablo mismo nos dice en esa misma carta a los romanos cómo él se sorprende de que muchas veces quiere hacer el bien y hace el mal.
y el bien que quiere hacer no lo hace y que hace el mal que no quiere, etcétera. O sea, ahí él mismo nos dice cómo se da esa lucha. Bueno, pues precisamente por eso nosotros celebramos esta experiencia espiritual, litúrgica de la Pascua, para ir constantemente haciendo frente a esa realidad humana en que estamos, porque Cristo no vino a cambiar nuestra constitución humana, sino a orientarla. Jesucristo fue un hombre cabal, al 100%, ¿verdad? Pero fue un hombre en comunión total y constante con Dios. Esa es la gran diferencia de Jesucristo, y Él nos viene a enseñar precisamente eso. Bueno, también está en comunión con las personas, al menos con aquellas que no le hacen la guerra, como se da el caso con los fariseos. Ustedes saben cómo sí está un poco a la greña constantemente con los fariseos y los jefes del pueblo. ¿Por qué? Porque no lo aguantan, no lo aceptan, ni aceptan su doctrina, ni su modo de hacer, etcétera, ni lo reconocen como Mesías. Entonces le están poniendo zancadilla, le están buscando siempre a ver por dónde y cómo lo pueden atacar y cómo pueden quitárselo de encima, pero pues fuera de esa realidad que pues por fin Jesucristo, bueno, pues va a ceder y va a dejar que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Se va a someter a su poder y a sus influencias hasta que lo crucifican y se lo quitan del medio. Bien, entonces, como les decía, la misa es la celebración de la Pascua. Jesucristo la celebra en ese ambiente pascual, dando sentido a la Pascua de los judíos. Bueno, este es un tema muy importante. Jesucristo en el Sermón de la Montaña nos dice que Él no ha venido a destruir la ley, sino a darle su cumplimiento. Y eso pues aparece muy claro en el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Como él constantemente cita pasajes del Antiguo Testamento y dice para que se cumpliera esto. Y entonces cita un caso de la vida de Jesús, cómo se van cumpliendo todas esas profecías que se han hecho, porque Mateo pues sí tiene esta inquietud de evangelizar a su gente, ¿no? A su pueblo. Y bueno, pues así también la misa es el cumplimiento real de esa Pascua que los judíos, que los israelitas han comenzado a celebrar desde el principio de su historia a partir de su salida de Egipto. Darle el cumplimiento en el sentido de ¿qué? De que la liberación que realmente necesita el ser humano no es liberarnos de un poder político, de un poder civil, de un poder social. No, la esclavitud del ser humano es la interior, la que tenemos en nosotros mismos, como he dicho antes. Estos 7 enemigos, estos 7 pecados capitales o pasiones son las que tratan de esclavizarnos. Entonces, si la historia del ser humano, tal como nos la cuenta la Biblia, después de la creación, enseguida viene la desobediencia, la rebelión del ser humano, ustedes saben cómo la seducción y el engaño del tentador serán como dioses, ¿verdad? Y el ser humano se deja engañar por esa oferta de ser como dioses, ¿no? Entonces, dentro de él existe esta rebeldía, existe esta pasión del orgullo, de la soberbia, de la avaricia, que quiere más, quiere superar su condición, pero no aceptando su propia condición presente, ¿verdad? Y eso es pues muy muy importante, fundamental, ¿verdad? Una persona nunca puede ser feliz si no parte de la situación real en que vive, ¿verdad? Para que yo pueda, por ejemplo, tengo un defecto, si yo no lo acepto, pues no lo puedo corregir. Para que pueda corregir un defecto que tengo, lo tengo que aceptar, tengo que reconocerme, y si voy reconociendo los 10 o 12 o 20 defectos que tenga, pues para eso los voy aceptando. Entonces cuando voy a ir creciendo como persona, mientras no los reconozca, no podré crecer, porque me creeré, pues, ¿no?, lo máximo, ¿no?, Superman, ¿verdad? Entonces es una situación irreal, ¿no?
conócete a ti mismo, que es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Entonces, pues de ahí viene el aceptarse. Me conozco y me acepto como soy, con mis limitaciones. Bueno, pues esa es la experiencia propia de la Pascua, pasar de esta condición nuestra vulnerable, humana, sometida a mis pasiones, para que yo pueda vivir de acuerdo con el plan de Dios que Jesucristo me lo enseña, y no solamente de palabras, sino también con su vida, con su ejemplo, un hombre que vive en comunión plena con Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta experiencia no basta con que la reconozcamos, como nos puede pasar a veces con alguien que nos dicen, pues mira, tienes este defecto, sea el psicólogo, sea el amigo, tienes este defecto, trabájalo, ¿no? Pues sí, trabájalo, eso quisiera yo, pero es que no puedo. Entonces, precisamente lo que supone para nosotros celebrar la Eucaristía es que al comulgar, al estar en comunión con Jesucristo, con el Espíritu de Jesús, nosotros podemos tener esa fuerza interior, esa fuerza espiritual para superar, para ser más fuerte que nuestras propias pasiones, y de esa manera estar pasando constantemente, por ejemplo, del egoísmo al amor, ¿no? Del amor propio al amor altruista, de la soberbia a la humildad. Soberbia, ¿qué quiere decir? Querer ser más de lo que uno es. Humildad es aceptar lo que uno es, aceptarse uno con sus limitaciones, con sus fallas, con sus cualidades, todo tal y como cada uno es en su realidad humana. Bueno, pues por ahí va. El misterio de la misa es vivir esta experiencia. Por eso la misa no puede ser rutinaria. No es que ya me cansé, pues es como que uno diga, ya me cansé de vivir mi vida, ¿verdad? Ya me cansé de luchar contra mis propias limitaciones. Entonces, ¿cómo vas a crecer? ¿Cómo te vas a superar, no? Entonces, es una experiencia de crecimiento, de superación espiritual, en la cual, para la cual nosotros vamos a tener una dinámica que se la voy a explicar a continuación, porque ahora vamos a hacer una pausa, ¿verdad?